Buenos días muchachos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La materia es temas selectos de química, son 2 semanas. Bueno, iniciamos con el modelo cinético molecular y se refiere a lo que es la teoría cinética de la materia. Bueno, en 1803 el químico británico John Dalton fue el que utilizó la existencia de átomos. Si ven en las flechitas, dice que John Dalton decía que había átomos y que estos átomos pues le ayudaron a explicar lo que eran las leyes de la química, como la teoría atómica de Dalton, ¿sí? Él decía que había 2 o más átomos. Estos 2 o más átomos daban origen a lo que es una molécula, que es lo que actualmente nosotros pues conocemos, ¿sí? Entonces podemos decir que los postulados de la teoría cinética de la materia es que la materia está formada por partículas pequeñas como son átomos, moléculas o iones, y que la materia o las partículas están siempre en constante movimiento, y también que estas partículas están, ese constante movimiento que tienen es porque son pequeños choques elásticos, ¿sí? Cualquier objeto que ustedes toquen, ya sea sólido, líquido o gaseoso, siempre sus partículas están en constante movimiento. Por ejemplo, el lapicero. El lapicero está compuesto de partículas pequeñas que no podemos observar, pero están en movimiento. Tampoco podemos ver ese movimiento ni sentirlo. Son pequeños movimientos elásticos que hacen que no se deforme el lapicero, en este caso, como les menciono. Bueno, tenemos ahí el dibujo de un átomo. Dice, ¿qué es el átomo? Bueno, ustedes saben que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento o en la que puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Anteriormente se creía que el átomo era la partícula más pequeña, que no tenía o que no había partículas mucho más pequeñas que ella, pero de ahí su nombre, que significa indivisible. En griego, átomo significa indivisible. Pero pues actualmente conocemos o sabemos que el átomo está formado por partículas subatómicas, que son las que podemos observar ahí, que son electrones, protones y neutrones. Si vemos, los electrones están girando alrededor de sus orbitales y son partículas con carga negativa. Los protones, si vemos, están en el núcleo y son positivos, y los neutrones, pues como lo dice, son de carga neutra. Entonces, si regresamos a lo que es la teoría cinética atómica de Dalton, podemos ver que él nos decía que una molécula son 2 o más átomos unidos, y a la derecha tenemos una molécula de agua. Tenemos lo que es H2O, tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, les dan origen a una molécula de agua. ¿Cuántos átomos son? Son 3. Uno de oxígeno y 2 de hidrógeno, 3 átomos. Bueno, entonces, pero dice, como definición así más, ¿qué es una molécula? Es el conjunto de átomos unidos químicamente y su carga es neutra, ¿sí? La carga de esta molécula o de una molécula pues es neutra. Un ion pues es una partícula cargada eléctricamente y que constituida por un átomo o molécula que no es neutra, ¿sí? Esta carga sí va a tener, este ion sí va a tener carga, no como una molécula que es neutra, ¿sí? Bueno, pasamos a los estados de la materia. Como ya sabemos, o ya saben, los estados de la materia principalmente son sólido, líquido y gaseoso. También existe el plasma, pero aquí solamente vamos a estar manejando estos 3 estados. Bueno,
En el líquido, el sólido, son las partículas. En el sólido las partículas se encuentran agrupadas y ordenadas formando patrones geométricamente definidos e irregulares llamados cristales. Si podemos observar en la imagen donde está el sólido, están las partículas unidas formando estructuras muy definidas. Tiene un volumen preciso. Cualquier objeto sólido pues podemos ver que tiene ya un volumen definido. Tiene las fuerzas intermoleculares que unen estas moléculas son fuertes, tienen movimiento, como les mencionaba hace un momento, sí tienen movimiento, pero no lo vemos ni lo podemos percibir. Esos movimientos son vibratorios, o sea, vibran nada más, no andan de un lado a otro. Y no, ¿por qué? Porque no tienen tanta movilidad, ya que las partículas están muy pegaditas unas a otras. ¿El sólido se puede deformar? Sí, sí se puede deformar, puede agarrar otra forma aplicándole ¿qué? Una fuerza o cierta presión. Ahora vemos un líquido. Los líquidos, aquí si vemos la imagen, las partículas están un poquito más separadas, por lo que permite que tengan más choques entre ellas. Y el líquido, pues como sabemos, no tiene una forma ni un volumen, bueno, no tiene una forma definida. Esa forma pues la va a adoptar del recipiente que lo contiene. El volumen pues sí lo podemos definir porque decimos queremos 1 litro de agua, queremos medio litro, queremos 10 litros, ¿sí? ¿Se puede comprimir un líquido? No, ahí dice son incompresibles. ¿Cómo podemos comprobar que son incompresibles? Bueno, en una jeringa, obviamente sin aguja, podemos agarrar un poco de agua, presionamos el orificio por donde pudiera salir y presionamos la jeringa. Podemos ver que no podemos comprimir ese líquido, no podemos comprimir el agua, ¿sí? Ese es un ejemplo, un procedimiento así que pudiéramos hacer en casa para comprobar que es incompresible el líquido. Bueno, el gaseoso, el estado gaseoso, pues los gases no tienen un volumen definido ni tampoco una forma. Adoptan también la forma del recipiente que los contiene, igualmente el volumen. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un gas en un recipiente y lo soltamos, se expande hasta que alcance en el lugar en el que está. El gas sí se puede comprimir, él sí es compresible. ¿Sí? Agregamos una fuerza o cambios de temperaturas o diferentes procedimientos y el gas sí se puede comprimir. Las fuerzas intermoleculares entre ellos pues son casi nulas y sí se puede comprimir. Vamos a ver más adelante más cambios de agregación o los cambios de estado de agregación, perdón. Tenemos de sólido, vemos que de sólido a gas se llama sublimación. Si regresa de gas a líquido se llama cristalización. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a gas, ebullición o vaporización. ¿Sí? Es lo que conocemos como ebullición. ¿Cómo comprobamos la ebullición? Bueno, pues ponemos agua a hervir. Al momento de que está hirviendo, a fuego, perdón, y al momento de que está hirviendo podemos comprobar que es la ebullición. El de líquido a sólido pues es solidificación. Como ponemos agua en el congelador, se congela y se convierte en sólido, estamos haciendo el cambio de solidificación. Y de sólido a líquido, fusión. Bueno, vamos a continuar con las propiedades de los gases. Bueno, en esta materia vamos a estar trabajando principalmente con gases. Tenemos que las propiedades de los gases son
expansión. ¿Qué es la expansión? Bueno, tenemos que el gas si está en un lugar pequeño o en un espacio pequeño y al cambiarlo a un espacio mayor se va a expandir, valga la redundancia, se va a regar, va como a fluir en todo ese espacio. Tenemos ahí la imagen que dice la imagen de la izquierda. Podemos ver que está en un espacio pequeño y después en uno más grande. Ahí podemos ver que se está expandiendo. Si nosotros tuviéramos en un pequeño tanque una cantidad de un gas y nos metemos a nuestra habitación, si la habitación está totalmente cerrada y hermética, podemos destapar ese tanquecito del gas que tenemos al momento de que el gas sale, el gas va a agarrar el volumen de toda nuestra habitación. Sí, eso es la expansión. La compresibilidad pues es lo contrario, es cuando el gas es puesto, por ejemplo, lo tenemos en nuestra habitación, agarramos el gas, lo comprimimos y lo metemos otra vez al tanque. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente ejerciendo o cambiando la presión para que pueda ese gas entrar de nuevo ahí. La temperatura o al aumentar una temperatura, el gas o la energía cinética del gas aumenta, por lo tanto, el gas se va a expandir con mayor facilidad. Otra propiedad de los gases es la densidad, que es la masa por unidad de volumen y se mide en gramos por litro. La otra es la difusión, que es el movimiento de un material sobre otro material. Si vemos ahí tenemos un ejemplo, tenemos dos tipos de gases, uno rojo y uno azul, y se van moviendo unos con otros al mismo tiempo. Las propiedades también se pueden medir. Con las que vamos a estar trabajando en esta materia son la presión, temperatura y la cantidad de sustancia. Bueno, ¿qué es la presión? Es la fuerza por unidad de área. Tenemos la fórmula, presión es igual a fuerza por área. Tenemos que también la temperatura, bueno, ¿qué es la temperatura? Es la magnitud que nos va a reflejar el estado térmico de un cuerpo. En este caso, pues estamos hablando de gases. ¿Qué es el calor o cómo se mide esa magnitud? Se mide por escalas. Tenemos ahí también, o hablamos también en esta temperatura o en esta magnitud sobre temperatura, pero también pudiéramos hablar del calor. ¿Pero qué es el calor? Bueno, el calor es la energía que pierde o gana un cuerpo o que se gana entre dos cuerpos, ¿sí? El calor es la energía que se pierde o que se gana entre dos cuerpos. ¿Por qué? Porque puede ganar calor o igual perder calor, un cuerpo con otro. Y las magnitudes o las escalas en las que se mide esta magnitud serían grados Fahrenheit, grados Celsius o centígrados y grados Kelvin, ¿sí? La presión, no les dije, se mide con un instrumento llamado barómetro. En la imagen de la izquierda tenemos lo que es un barómetro, es para medir presiones. Y en la imagen de la derecha pues tenemos lo que son termómetros para medir lo que son las temperaturas, ¿sí? Hay diferentes tipos de termómetros dependiendo de lo que vayamos a medir. Tenemos termómetros, como ahorita estamos viendo mucho los termómetros esos que parecen como pistolita de infrarrojo. Tenemos termómetros ya digitales, tenemos de mercurio, tenemos los que se utilizan en las escuelas, unos amarillos que son de mercurio. Tenemos los que hay a veces en casa que también son de mercurio. Igualmente hay ya los otros digitales, hay algunos para alimentos, para metales, para diferentes cosas que necesitemos. Bueno, vamos a ver cómo podemos convertir esas escalas de temperatura. ¿Sí? Tenemos las fórmulas
para la conversión de temperaturas, ¿sí? De centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados, centígrados a Kelvin, Kelvin a centígrados. Bueno, vamos a ver un ejemplo de conversión de temperaturas. Ejemplo 1. Dice, convertir 38 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Qué hacemos? Primero observamos que tenemos grados centígrados y los queremos convertir a grados Fahrenheit. Bueno, buscamos una fórmula que tenga esas dos conversiones o esos dos grados centígrados y Fahrenheit. Tenemos esta fórmula. Grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados centígrados más 32. Ya que tenemos identificada la fórmula que vamos a utilizar, vamos a ver ahora la sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Obviamente los grados centígrados, que son los que nos están dando. Sustituimos grados Fahrenheit igual a 1.8 por 38 grados centígrados más 32. Ya que sustituimos, procedemos a realizar operaciones. ¿Qué hacemos primero? Si no tienes dominada cómo meter la operación directa en la calculadora, utilizamos primero realizar la multiplicación, que sería 1.8 por 38, nos da 68.4 y más 32, posteriormente nos daría un resultado de 100.4 grados Fahrenheit. Solamente vamos a ir sustituyendo, identificamos qué fórmula necesitamos, sustituimos en nuestra fórmula y vamos haciendo operaciones en orden. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice convierte 135 grados Fahrenheit a grados centígrados o Celsius. Primero identificamos nuestra fórmula que tenga grados Fahrenheit y grados centígrados. Es esta, grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Ya tenemos nuestra fórmula identificada, pasamos a sustituir en nuestra fórmula. 135 grados Fahrenheit que nos da el problema, menos 32 sobre 1.80. Ahora ya tenemos nuestra sustitución, vamos a hacer operaciones. Igualmente, como les digo, paso por paso. Si ustedes meten en la calculadora 135 menos 32 entre un 1.80, no les va a dar el resultado. Tendrían que utilizar paréntesis. Por eso, si no los dominan, hagan la operación paso por paso. Es 135 menos 32 sobre 1.80. 135 menos 32 da 103 sobre 1.80. Ya tenemos esa división, ahora procedemos a realizarla, que es 103 sobre 1.80, nos va a dar un resultado de 57.22 grados centígrados. Si ven, son operaciones sencillas, solamente es identificar la fórmula que vamos a utilizar, viendo cuáles son los datos que nos dan el problemita o la conversión y sustituir. No es muy complicado, espero y hayan entendido. De igual manera, pues cualquier duda estoy a sus órdenes. Y van a realizar la siguiente actividad. Gracias.